Nadie se hace rico trabajando duro. Eso decían, o eso se repetía como una oración sin fe, en las veredas de Nueva York cuando la noche se vestía de música y la ciudad parecía beberse a sí misma. Había una electricidad en el aire que no venía de los cables, sino de la certeza colectiva de que el mañana era un asunto menor, una molestia que se podía aplazar con una copa clandestina y una sonrisa bien ensayada. Yo lo vi en los ojos de la gente, esa mirada de quien cree que el piso es firme, aunque ya cruje. Los clubes escondidos bajo puertas sin letrero estaban llenos. El jazz subía por las escaleras como humo tibio. En las mesas, el licor prohibido corría con la misma naturalidad que los chismes. Y en la superficie, bajo los edificios de piedra y los anuncios brillantes, un rumor más fuerte que cualquier saxofón iba ganando terreno. La bolsa era un juego que ya no sabía perder. Decían que el dinero brotaba de lugares impensados, que los limpiabotas daban consejos a los banqueros, que bastaba con mirar una pizarra para sentir el pecho lleno de futuro. Era una época de excesos con máscara de progreso. El progreso era una flecha que solo sabía mirar hacia arriba y nadie se detenía a pensar qué pasa cuando una flecha sube demasiado, que tarde o temprano vuelve a caer. Pero antes de la caída siempre hay un tramo de música. Para entender ese golpe, el golpe que partiría al mundo como se parte un vaso contra el suelo, hay que volver a la resaca que lo preparó. La Gran Guerra había terminado y Europa quedó con cicatrices que ni el tiempo se animaba a tocar. En cambio, del otro lado del océano, la sensación era distinta. Estados Unidos no tenía ciudades hechas ruinas que levantar ni trincheras que tapar. Tenía, en cambio, un nuevo papel: prestamista del planeta, taller del planeta, vendedor de promesas. Las fábricas que habían aprendido a producir rápido para la guerra se quedaron sin guerra. Y como el vacío siempre exige un reemplazo, la nación eligió otro dios: el consumo. No un consumo tranquilo, sino una fiebre. Una necesidad de llenar las casas, los garajes, las salas. Una necesidad de llenar el silencio que había dejado el lodo europeo en la memoria colectiva. Antes, la virtud era guardar. El ahorro era una forma de rezar contra el infortunio. Pero después de ver a tantos jóvenes desaparecer, la mente de la gente giró como una veleta en tormenta. Si el mundo podía terminar mañana, lo mejor era gastarlo todo hoy. Así nació un modo de vida que parecía moderno, pero era, en el fondo, un pacto con el vértigo. La luz eléctrica llegó a muchos hogares como si fuera un milagro doméstico. Y con la luz llegaron artefactos que, para ojos de aquella época, tenían algo de magia. Aspiradoras, tostadoras, lavadoras. No eran solo comodidades, eran señales. Decían: mira, la vida avanza. Mira, el futuro ya está aquí. Y el futuro, como suele ocurrir, era caro. El automóvil dejó de ser un juguete para excéntricos con fortuna. La producción en cadena lo volvió el sueño de la clase media, y las calles cambiaron de piel. Los barrios se estiraron. La gente se fue más lejos de sus trabajos. El mapa de las ciudades se reescribió como si alguien lo hubiese doblado con fuerza. Y la radio fue el fogón nuevo. Allí se reunía la familia, no para hablar, sino para escuchar. Jazz, noticias, anuncios. Todo el mundo oyendo lo mismo. Todo el mundo queriendo lo mismo. Por primera vez, una cultura de masas respiraba al mismo ritmo. Y cuando una multitud respira igual, también se engaña igual. Las mujeres que habían sostenido fábricas mientras los hombres estaban lejos, no querían volver al molde antiguo. En los salones y las veredas aparecieron nuevas figuras. Cabello corto, faldas más arriba, cigarrillos a la vista, baile hasta el amanecer. Era un desafío al mundo viejo, no solo social, también económico, porque el éxito ya no se medía por lo que construías con las manos, sino por lo que podías comprar para mostrarlo. La publicidad aprendió a hablarle al deseo, no a la razón. Ya no decía «esto existe», sino «sin esto, tu vida está incompleta». Y el optimismo se volvió agresivo. El que dudaba era señalado como amargado. El que advertía peligro era tratado como traidor. La fiesta no tenía hora de cierre.
Y sin embargo, las columnas invisibles que sostenían el edificio empezaban a llenarse de grietas. Hasta entonces, la regla era simple: si no tienes el dinero, no lo compras. Así vivieron generaciones enteras. La deuda era vergüenza, el ahorro, moral. Pero en aquellos años, el sistema descubrió un truco que parecía elegante y era venenoso: el crédito al consumo. Las empresas fabricaban más rápido de lo que la gente podía pagar. Los almacenes se llenaron de autos, radios, refrigeradores, objetos esperando manos. La solución fue tan simple que dio miedo, aunque nadie quiso mirarlo. Llévatelo hoy, págalo mañana. Así nació esa frase que cambió la respiración de millones. Compra ahora y paga después. De pronto, la deuda dejó de ser estigma. Se volvió costumbre. Y con la costumbre llegó la ilusión. La gente ya no se preguntaba si podía pagar el precio completo, sino si podía pagar la cuota. Esa diferencia, pequeña en apariencia, reordenó la mente de una nación entera. El ciudadano común se convirtió en malabarista. Casa, hipoteca, electrodomésticos, muebles y más promesas apiladas como platos frágiles. El hogar se veía más moderno, sí, pero por dentro estaba lleno de cuentas por pagar, como si el futuro fuese un animal encerrado en un sótano. Y el crédito funciona mientras todos tengan trabajo, mientras el salario suba, mientras la rueda no se detenga. Es una bicicleta que se sostiene solo si avanza, pero cuando la bicicleta frena, el golpe es contra el piso. Se creó una desconexión extraña. Las casas estaban llenas, pero la gente era más pobre que nunca, porque debía más de lo que tenía. Era una prosperidad construida con promesas, y las promesas, cuando se multiplican, pesan. Lo peor es que el miedo al riesgo se borró, desapareció. La deuda se democratizó y se disfrazó de progreso. Y esa fue la chispa que preparó algo más grande, algo que no iba a incendiar una casa, sino un país entero. Porque si el crédito encendió el consumo, lo que ocurrió en Wall Street fue un bosque ardiendo sin viento que lo apague. La bolsa dejó de ser un lugar de inversión paciente. Se volvió un patio de juegos, un teatro de euforia, un rito diario. Desde el sastre hasta el conductor del tranvía, todos hablaban de acciones como si hablaran del clima. Todos estaban convencidos de que era una máquina de hacer dinero que jamás se cansaba. El combustible de esa locura tenía nombre, aunque se pronunciaba con ligereza: compras con margen. Comprar sin tener. Apostar con dinero prestado, poner poco y soñar grande. El truco parecía perfecto mientras el precio subía, pero el truco, como todos los trucos, dependía de una condición imposible: que el mercado subiera para siempre. Y nada sube para siempre. Aún así, el trabajo duro empezó a parecer cosa de tontos. ¿Para qué romperse la espalda si bastaba con vigilar un tablero durante el almuerzo? El casino se instaló en la mente colectiva, y mientras arriba se celebraba la riqueza en papel, abajo, en el centro del país, la tierra ya estaba enferma. Porque hay otra historia que casi nadie miraba, la del campo. La miseria rural no esperó al derrumbe de la bolsa. Había llegado antes, silenciosa, como un frío que entra por la rendija. Los granjeros fueron víctimas de su propio éxito. Durante la guerra, Europa necesitaba alimento y Estados Unidos produjo sin medida. Los precios subieron y con los precios subió la confianza. Muchos se endeudaron para comprar más tierra y máquinas nuevas. Creyeron que los años buenos eran eternos. Pero la paz trajo su propia factura. Cuando las armas callaron, Europa volvió a sembrar y la demanda se desplomó. Hubo exceso. Y cuando hay exceso, el precio cae. El granjero quedó atrapado, deudas altas, ingresos bajos. Y lo más cruel es que no podía escapar. No podía vender y empezar de nuevo como un jugador de ciudad. Estaba atado a su tierra como a un juramento. En la desesperación, sembró más para compensar con volumen. Y así hundió más el precio. Fue una espiral. Granjas perdidas, hipotecas impagas. Bancos rurales quebrando en silencio, uno tras otro, mucho antes de que las calles de Wall Street olieran a humo. Esa debilidad fue la yesca seca bajo el incendio urbano. Y entonces llegó el bombero. O mejor dicho, llegó la mano que quiso ser bombero y terminó arrojando combustible. La autoridad monetaria, joven, rígida, obsesionada con una idea metálica del orden.
Subió y bajó el costo del dinero como quien juega con cerillas cerca de un granero. Defendía un sistema que exigía oro como respaldo, como si el metal pudiera sostener la vida de la gente. El dinero barato infló la burbuja. El dinero caro ahogó la economía real. Y cuando la crisis asomó los dientes, la rigidez se volvió trampa. En lugar de dar aire, retiraron aire. En lugar de abrir, cerraron. El mundo contuvo la respiración. Y en los primeros días de octubre de aquel año, Wall Street no se sentía como un precipicio. Se sentía como la cima del mundo. Los expertos repetían que la prosperidad era permanente. Lo decían con una fe que hoy suena casi infantil. Pero las señales ya estaban allí. Producción cayendo, almacenes llenos, ventas quietas. Nadie quiso unir los puntos. Había una ansiedad leve, como una corriente fría bajo la puerta. Los grandes, los que sabían, empezaron a salir sin ruido. Los pequeños, los que creían, entraron con más fuerza. Y la ciudad siguió bailando, como si el suelo no se estuviera moviendo. Hasta que llegó una mañana con aire de cuchillo. Y ese día, la confianza, esa sustancia invisible que sostiene el mundo, empezó a deshacerse. La mañana del 24 de octubre de aquel año amaneció con una tensión que no necesitaba gritos para sentirse. En las esquinas cercanas a Broad Street, la gente caminaba más rápido, como si el aire pesara. No hubo un anuncio solemne, ni una campana distinta. El derrumbe no llegó con ceremonia. Se deslizó, silencioso y filoso, por las cintas que escupían precios. Al abrir la sesión, el mercado no solo bajó, se deshizo, como si alguien hubiera soplado sobre un castillo hecho de papel. De golpe, todos quisieron vender, y por primera vez en una era de euforia, casi nadie quiso comprar. La confianza, ese pegamento invisible, se evaporó en minutos. El pánico fue físico. Se sintió en la garganta, en las manos, en la manera en que los rostros perdían color. Afuera, frente a la fachada de la bolsa de valores, empezó a juntarse una multitud. No eran solo hombres con sombreros caros, eran empleados, tenderos, gente común que había apostado con dinero prestado y ahora veía cómo el aire se tragaba su futuro. Las máquinas que transmitían los valores a todo el país comenzaron a retrasarse. Para el mediodía, el ticker ya iba tarde, y ese retraso era una forma de ceguera colectiva. Se vendía sin saber si lo que se estaba soltando valía algo o casi nada. Los rumores corrían más rápido que la información, y el rumor siempre es más cruel. En un intento por detener la hemorragia, los hombres más poderosos del mundo financiero se reunieron de urgencia en oficinas con alfombras gruesas y miradas tensas. Allí, como si estuvieran repitiendo un ritual viejo, decidieron hacer una demostración. Comprar, sostener, fingir que el suelo seguía firme. Querían transmitir calma con el peso de su dinero. Un representante de esos banqueros caminó hacia el parqué con una seguridad teatral y lanzó una oferta por acciones de una gran compañía a un precio muy por encima del mercado. Fue un gesto calculado. Si nosotros compramos, el público no debe temer. Por un instante, funcionó. La caída se frenó. El mercado se estabilizó con una calma extraña, como una respiración recuperada después de un ahogo. Al cierre de esa jornada, algunos periódicos se animaron a hablar de corrección saludable, de ajuste técnico, de susto pasajero. Pero lo que habían hecho era echar un vaso de agua sobre un incendio de edificio alto. Habían comprado unas horas, nada más. Porque el problema no era un mal día, era el edificio entero construido sobre deuda. Aquella jornada terminó con un volumen récord de acciones negociadas, una cifra que sonaba impresionante en boca de optimistas y aterradora en boca de quienes entendían la señal. Demasiada gente tratando de escapar por la misma puerta. Los banqueros se fueron a casa con la ilusión de haber salvado el sistema. No sabían, o no querían saber, que la tensión se había acumulado como pólvora húmeda esperando un fósforo. El fósforo llegó pocos días después. El 29 de octubre, el martes que la memoria clavó como una espina, no hubo negociación real, no hubo estrategia, no hubo aire. Apenas sonó la campana, el parqué se convirtió en un rugido. Miles de órdenes de venta se amontonaron como una estampida sin dirección. Ese día la bolsa dejó de ser un mercado y se volvió un matadero de fortunas.
La infraestructura de la época no estaba hecha para el fin del mundo. Los tickers colapsaron. El retraso se volvió monstruoso. En otras ciudades, lejos del epicentro, los inversores vendían basándose en precios viejos, como si estuvieran leyendo un mapa de un camino que ya no existía. Se enteraban tarde, siempre tarde, de que su patrimonio valía mucho menos que el papel que lo anunciaba. Dentro del caos, el mecanismo más cruel se activó como una trampa automática. Las llamadas de margen. Los corredores exigían más dinero a quienes habían comprado con préstamos. Pero no había dinero. Estaba atrapado en acciones que caían sin detenerse. Entonces los corredores liquidaban posiciones por la fuerza. Vendían al precio que fuera, y cada venta forzada empujaba el precio más abajo. Y cada caída provocaba nuevas llamadas. Y cada llamada, más ventas. Era una espiral que se alimentaba a sí misma, como un animal que se devora por miedo. Empresas sólidas, nombres que sonaban a seguridad, se desplomaban como si fueran humo. Y afuera, en las calles, empezó a nacer el tipo de historia que florece cuando la gente necesita símbolos. El rumor de hombres saltando desde ventanas. Muchas de esas historias se exageraron, sí, pero lo que no era exageración era el golpe psicológico. Había quienes, al final del día, ya no podían sostener la mirada del espejo. Porque el martes negro no destruyó solamente dinero. Destruyó la idea de que el sistema era infalible. Y cuando se rompe esa idea, se rompe algo más profundo. El pacto de confianza que sostiene una nación. Las consecuencias no llegaron como un trueno único. Llegaron como una enfermedad que toma el cuerpo por partes. Primero, el silencio. El silencio en las cenas. El silencio de padres que una semana antes hablaban con orgullo de sus inversiones y ahora miraban la pared con una vergüenza que pesaba más que cualquier deuda. En aquella mentalidad, la pobreza no era solo una condición, era una culpa. Caer era un pecado. Hacer fila por comida era una humillación. Y esa humillación se convirtió en una sombra extendida sobre millones. Después vino el miedo. El miedo fue el nuevo dinero. Se instaló en los hogares y en las tiendas. La gente dejó de comprar todo lo que no fuera estrictamente necesario, no porque no hubiera productos, sino porque el futuro se volvió una amenaza. Cada centavo parecía una tabla de salvación. El consumo, motor de los años previos, se apagó. Y cuando el consumo se apaga, las fábricas sienten el frío primero. Los comercios dejaron de vender. Las fábricas redujeron turnos. Luego cerraron. Los despidos se multiplicaron como un eco. El desempleo, que al principio parecía un problema de otros, empezó a tocar puertas conocidas. Y con el desempleo llegó la desconfianza hacia las instituciones. Los bancos, que habían sido templos de seguridad para muchos, pasaron a ser vistos como trampas. La gente comenzó a retirar sus depósitos. No era avaricia. Era pánico. Guardaban billetes bajo colchones, en latas, dentro de paredes. En su mente, el banco ya no era un refugio. Era un posible ladrón con cara respetable. Esa retirada masiva hizo lo que el derrumbe bursátil por sí solo no podía lograr. Asfixió la economía cotidiana. Porque en un sistema donde el crédito es sangre, retirar depósitos es como drenar venas. Y mientras en Washington los hombres de traje discutían con palabras difíciles, el país real empezó a vivir la tragedia de la puerta cerrada. En pueblos pequeños, el banco local era el corazón de la comunidad. Todos conocían al banquero. Muchos le daban la mano los domingos. Pero el dinero depositado no dormía en una caja fuerte. Estaba prestado a vecinos, a granjeros, a comerciantes. Cuando esos préstamos dejaron de pagarse, el banco quedó sin aire. El desastre empezaba, casi siempre, con un rumor. Una frase en una barbería, una sospecha en el almacén, y de pronto una fila frente a la ventanilla. Las corridas bancarias tenían una lógica simple y despiadada. El banco solo guarda una parte del efectivo. Los primeros se salvan. Los últimos miran una persiana que baja y un cartel que parece una sentencia. No había un seguro que protegiera depósitos. Si el banco caía, el dinero desaparecía. Se convertía en nada. Imagina la escena, un hombre que ahorró durante décadas para una vejez tranquila, viendo cómo su seguridad se evapora en una mañana cualquiera, no por un delito cometido con máscara, sino por un mecanismo legal, frío y final.
Ese golpe no solo destruyó ahorros, destruyó confianza. Y la confianza es el material más frágil de todos. Sin confianza, el crédito se congela. Los bancos que sobrevivían se volvieron paranoicos. Dejaron de prestar. Preferían sentarse sobre el efectivo como si fuera una piedra preciosa. Sin préstamos, los negocios no podían sostenerse. Sin sostén, caían. Y cada caída hacía más grande el miedo, y el miedo hacía más rígidas las manos que sostenían el dinero. En esos años, además, apareció un monstruo silencioso, la contracción monetaria. El dinero en circulación se redujo de forma brutal, no porque cambiara de manos, sino porque dejaba de existir. El crédito no nacía, los depósitos se escondían, y el sistema que dependía del flujo quedó seco. De allí nació la deflación, los precios bajaban, y alguien podría pensar que eso es bueno, pero no lo era. Cuando todo baja, la gente espera que baje más. Entonces no compra. Si no compra, la fábrica no produce. Si no produce, despide. Y el desempleado no compra. Y el círculo se cierra como una soga. La deflación castigaba con especial crueldad a quien debía. La deuda se volvía más pesada porque el valor del dinero subía. Habías pedido prestado en tiempos de precios altos y ahora debías pagar con ingresos que valían menos. Era como cargar una piedra que crece cada día. Y mientras ese frío se extendía, en Washington seguían aferrados a reglas de metal, a una idea rígida del orden monetario. Temían mover el timón, temían imprimir dinero, temían romper un dogma, como si el dogma pudiera alimentar a un niño. Así lo que podría haber sido una caída fuerte, pero contenible, se transformó en algo peor, una agonía larga. Y el mundo, por supuesto, no se quedó al margen, porque el dinero no conoce fronteras y el miedo tampoco. Mientras Estados Unidos se hundía en su propio silencio, el resto del planeta descubrió una verdad que no se enseña en las escuelas con suficiente crudeza. Cuando el centro del crédito se rompe, las ondas viajan lejos. Y no viajan como un rumor suave. Viajan como un golpe seco que derriba puertas. Había un país, en especial, conectado por tuberías invisibles a los bancos de Nueva York. Un país que ya venía temblando desde la Gran Guerra, sosteniéndose con alambre y orgullo. Alemania. Tras el conflicto, la nueva república cargaba reparaciones impuestas con un peso humillante. Para pagar necesitaba dólares, y esos dólares llegaban en forma de préstamos desde Estados Unidos. Era un circuito absurdo. El dinero cruzaba el océano, Alemania lo entregaba a potencias europeas y esas potencias lo devolvían a Estados Unidos como pago de sus propias deudas. Todo giraba mientras el crédito siguiera fluyendo. Pero cuando el grifo se cerró en Nueva York, el aire se acabó en Berlín. Los bancos estadounidenses, desesperados por liquidez, dejaron de prestar y empezaron a exigir la devolución de lo ya prestado. La economía alemana se quedó sin respiración, como un hombre al que le aprietan el pecho con dos manos. Las fábricas cerraron, el desempleo creció hasta volverse una multitud, los ahorros se hicieron humo otra vez y la clase media, ya traumatizada por viejas crisis, sintió que el suelo era una trampa permanente. La desesperación se convirtió en rabia, y la rabia, cuando no encuentra salida, busca un rostro al que culpar. La república, frágil y discutida, no logró responder. Los gobiernos caían con rapidez, como hojas secas. El centro político se deshilachó, y en ese vacío avanzaron quienes ofrecían soluciones simples a dolores complejos. Promesas de orden, promesas de pan, promesas de orgullo. El extremismo no llega solo por ideología, llega por hambre. Allí, un agitador con talento para leer heridas ajenas entendió el momento. No hablaba con sutilezas, hablaba con certezas, señalaba culpables, prometía un renacimiento. Y cuando una nación está de rodillas, un discurso así puede sonar como música. La crisis mundial no creó por sí sola esa oscuridad, pero la alimentó, le dio combustible, le dio público, le dio urgencia. Y mientras Europa se cargaba de tensión política, el comercio global recibía otro golpe, esta vez no por accidente, sino por decisión. En Estados Unidos, en un intento torpe de proteger a productores locales, se levantaron barreras a la importación. Aranceles altos como muros,
La lógica era simple y equivocada. Si lo de afuera se vuelve caro, compraremos lo de adentro. Pero el mundo no funciona como una habitación cerrada donde uno puede cortar el aire y esperar que todo siga respirando. Otros países respondieron con represalias. Subieron sus propios aranceles. El comercio se encogió. Los barcos quedaron quietos. Los puertos empezaron a oler a metal y espera. El intercambio mundial se desplomó hasta volverse una sombra de lo que era. Y con cada caja que no cruzaba el océano, se perdían empleos, se perdían ingresos, se perdía estabilidad. El planeta entero entró en una guerra comercial sin balas, pero con víctimas. Y dentro de Estados Unidos, el paisaje de las ciudades empezó a cambiar de forma visible. La pobreza dejó de ser un concepto y se volvió arquitectura. Primero se perdía el empleo, luego se gastaban los ahorros, después se vendían cosas, el reloj, la radio, el auto si todavía había comprador, y finalmente llegaba el aviso de desalojo. Entonces ocurría lo impensable. Hombres y mujeres que habían vivido creyendo en la escalera social se encontraban cargando sus pertenencias en bolsas gastadas, buscando un lugar donde no los echaran. En los márgenes de parques y vías aparecieron asentamientos improvisados, refugios hechos de cartón, madera encontrada, chapas viejas. Ciudades dentro de la ciudad, lugares donde el barro era piso y el humo de un fuego pequeño era techo. La gente les dio un nombre cargado de sarcasmo: Hoovervilles. Era una manera de escupir frustración sin escupir en la cara. En algunos sitios, incluso en parques famosos, donde hoy se pasea sin pensar, se levantaron estos campamentos de hambre, con hombres cocinando sobras en barriles y niños jugando con objetos rotos porque el juego, aún así, insiste en existir. El lenguaje diario se llenó de términos irónicos: mantas hechas de diarios viejos, cartón dentro de zapatos, autos arrastrados por animales porque no había combustible. El humor negro era una defensa. No curaba, pero protegía un poco. La dignidad se volvió un asunto de resistencia diaria. Y la presión más pesada cayó sobre algo que rara vez aparece en gráficos: el orgullo. En aquel tiempo, el hombre era, por mandato cultural, proveedor absoluto. Perder esa función era perder el lugar en la casa y a veces perder el lugar en el espejo. Muchos no soportaron esa mirada. Algunos se fueron, no siempre por falta de amor, sino por vergüenza. Se convirtieron en sombras que saltaron a trenes de carga, vagando por carreteras con la esperanza de encontrar trabajo donde no existía. Mientras tanto, en el campo, la tragedia tomó otra forma. Allí no era solo la falta de dinero, era la falta de tierra viva. A fuerza de arar más y más, arrancando la hierba que sostenía el suelo, las grandes llanuras quedaron desnudas. La tierra, sin raíces que la sujetaran, esperaba apenas un cambio de clima para convertirse en polvo. Y el clima cambió. Llegó la sequía y se quedó. Los vientos hicieron lo que hacen los vientos cuando encuentran el suelo suelto. Lo levantaron. Lo convirtieron en nube. Y esas nubes no eran suaves, eran murallas, oscuras, densas, capaces de tapar el sol como si el día hubiese sido cancelado. Las tormentas de polvo avanzaban como algo vivo. Entraban en las casas por rendijas mínimas. Se metían en platos, en camas, en pulmones. La gente sellaba ventanas con papel, colgaba telas húmedas en puertas, luchaba contra lo inevitable. Al despertar, el polvo estaba sobre las almohadas, como si la noche hubiera dejado su propia ceniza. Se empezó a hablar de una enfermedad nueva. No por moda, sino por horror. Pulmones llenos de tierra. Niños tosiendo barro seco. Ancianos apagándose sin aire. Y aún el agua parecía un lujo. El polvo cubría pozos, ensuciaba recipientes, convertía la limpieza en una batalla perdida de antemano. En ese escenario, la decisión de irse dejó de ser un deseo y se volvió instinto. Cientos de miles, luego más, cargaron lo poco que tenían en vehículos viejos que milagrosamente seguían andando. Colchones atados, herramientas, ollas, gallinas, criaturas dormidas sobre mantas. Tomaron rutas largas hacia el oeste, siguiendo la promesa de una tierra más amable. Pero la promesa no era para todos. Al llegar, muchos encontraron puertas cerradas,
policías vigilando, miradas de desprecio. Los empleos existían, sí, pero pagaban casi nada, porque siempre había alguien más desesperado detrás, dispuesto a aceptar menos para que sus hijos comieran esa noche. Los campamentos de trabajo se llenaron de gente que había sido dueña de su tierra y ahora era mano de obra barata, reemplazable, sin voz. El hogar, esa palabra que parecía sólida, se convirtió en un recuerdo. En medio de todo esto, el gobierno en Washington miraba la crisis con lentes viejos. Creía que el sistema debía corregirse solo. Creía que ayudar directamente a la gente era peligroso, casi inmoral. Repetían frases sobre prosperidad cercana mientras las filas por pan se alargaban. La desconexión entre oficina y calle se volvió insoportable. Y esa tensión, acumulada como nube negra, no podía sostenerse sin consecuencias políticas. En el país empezaba a crecer la idea de que si el Estado no intervenía, el sistema entero podía desmoronarse no solo económicamente, sino socialmente. Porque cuando el hambre es cotidiana, la paciencia se vuelve un lujo. En la oscuridad comenzó a formarse una nueva clase de esperanza. Una esperanza que todavía no tenía forma completa, pero ya tenía nombre en murmullos. Un nuevo trato. Para cuando llegó el año en que el país debía elegir camino, Estados Unidos ya no era una nación segura de sí misma. Era un cuerpo cansado, con hambre en la mirada y rabia bajo la lengua. La gente no discutía teoría económica en las esquinas, discutía cómo estirar una sopa aguada, cómo remendar un abrigo, cómo esconder la vergüenza de no poder comprar pan. Herbert Hoover seguía en la Casa Blanca como una figura de otro tiempo. No era un monstruo de caricatura, era peor, un hombre convencido de que su rigidez era virtud. Creía que la economía era una máquina que se arregla sola si uno no mete la mano. Creía que intervenir era corromper, que dar ayuda directa era debilitar el carácter del país. Y mientras esa idea se mantenía firme en su cabeza, las calles se llenaban de hombres que caminaban sin rumbo, fingiendo buscar trabajo para no enfrentar la mirada de su propia familia. Su gobierno pidió, sugirió, rogó a empresas que no bajaran salarios. Pidió a la caridad que cargara con el peso y se aferró a una obsesión que en medio del incendio sonaba como burla, equilibrio del presupuesto, como si los números pudieran permanecer limpios mientras la gente se ensuciaba en el barro de la miseria. El resultado fue un resentimiento que tomó forma en palabras venenosas. Los campamentos de chabolas llevaron su apellido. El frío se cubría con diarios y también con sarcasmo. El país no solo se empobrecía, se humillaba. Y cuando una sociedad se humilla durante demasiado tiempo, busca un giro. Ese giro llegó a través de un hombre que entendía algo esencial. En una crisis así, la política no es solo administración, es psicología. Franklin Delano Roosevelt apareció con una energía que contrastaba con el tono sombrío de la época. Donde Hoover era rígido y distante, Roosevelt proyectaba movimiento, voz, posibilidad. No ofreció un mapa detallado al principio, ofreció un concepto, una frase que sonó como puerta entreabierta. El New Deal, el nuevo trato. Muchos no sabían exactamente qué significaba, pero lo sintieron como se siente el calor en una casa helada. Significaba que alguien, por fin, iba a intentar algo. No promesas de paciencia, sino acción. No discursos de aguanten, sino vamos a mover la mesa. La elección fue un derrumbe político para Hoover. Roosevelt arrasó en casi todo el país. La gente votó como quien empuja un mueble pesado para liberar una salida. No celebraban solo a un candidato, celebraban el final de una parálisis que parecía eterna. Pero la victoria electoral no resolvió el problema inmediato. Entre la elección y la asunción, el país siguió deslizándose. Bancos cerraban. El miedo no esperaba ceremonias. Cuando Roosevelt finalmente llegó al poder, el sistema financiero estaba en un estado tan frágil que bastaba un rumor para romperlo del todo. Y entonces, en los primeros días de su gobierno, ocurrió algo que se pareció a una maniobra de guerra. Roosevelt declaró un feriado bancario nacional. Cerró los bancos, todos, como quien apaga el motor para evitar que explote. Envió auditores, revisó cuentas, separó a los que podían salvarse de los que ya estaban muertos por dentro. Solo los solventes volverían a abrir. Era una medida dura,
pero el país ya estaba acostumbrado a golpes. La diferencia era que esta vez el golpe tenía dirección. Días después, Roosevelt habló por radio. No habló como un técnico, habló como si estuviera en la sala de estar de cada casa. Explicó con palabras sencillas por qué el dinero estaba más seguro en un banco reabierto que escondido en un colchón. Fue una conversación nacional, íntima, sin gritos. Y funcionó. Cuando los bancos abrieron, ocurrió algo casi milagroso. La gente no corrió a retirar, corrió a depositar. La confianza, por primera vez en mucho tiempo, respiró. A partir de ahí, el Congreso se convirtió en un taller frenético. Se aprobaron leyes con una velocidad que habría sido impensable en tiempos normales, no por amor al experimento, sino por miedo a la ruptura total. Se atacaron varios frentes al mismo tiempo: agricultura, industria, empleo, bancos. El Estado dejó de ser espectador, se volvió actor principal. En el campo se intentó levantar precios y dar alivio a quienes habían sido aplastados por una década de caída. En la industria se buscaron reglas para evitar la competencia suicida que empujaba salarios hacia abajo. Y sobre todo, se crearon programas para dar trabajo directo, porque Roosevelt entendió algo simple: la dignidad necesita un sueldo, aunque sea modesto. La dignidad necesita sentir que el día tiene propósito. El gobierno empezó a contratar gente para construir carreteras, puentes, edificios, obras visibles, materiales, como cicatrices al revés, marcas de reconstrucción. Y también se hizo cirugía en el corazón del sistema que había provocado el incendio. Se levantó un muro entre la banca que guarda ahorros y la banca que apuesta. Se creó un seguro para depósitos, de modo que el ciudadano común no perdiera todo por la caída de una institución local. Esa garantía fue más que técnica. Fue un calmante contra el pánico. Una señal clara de que el dinero de la gente ya no debía evaporarse como un truco. Además, se creó un vigilante para los mercados, un guardia para esa frontera donde antes reinaba el viejo oeste financiero. Se obligó a decir la verdad en papeles oficiales. Se exigió transparencia. Y, aunque los poderosos protestaron, el país común sintió algo cercano a justicia. Sin embargo, no todo era luz. El New Deal fue un campo de batalla. Los críticos lo acusaban de excesivo, de peligroso, de acercarse demasiado a ideas que el país miraba con temor. Para algunos, Roosevelt estaba salvando el capitalismo. Para otros, lo estaba domesticando con demasiada fuerza. Pero en las calles, esa discusión era secundaria. La pregunta real era: ¿hay comida? ¿Hay trabajo? ¿Hay techo? En ese clima, la radio se convirtió en un refugio. Las charlas junto a la chimenea crearon un ritual. Familias reunidas escuchando una voz que les hablaba sin desprecio. En tiempos de miedo, la cercanía importa más que la exactitud técnica. Roosevelt lo entendió. La comunicación fue parte de la medicina. Y aun con todo eso, el país seguía herido. El desempleo bajaba, sí, pero la sombra de la depresión era larga. Las cicatrices psicológicas no desaparecen porque se firme una ley. La gente seguía guardando clavos, cuidando cada migaja, desconfiando del lujo. La memoria del golpe estaba fresca. Mientras tanto, el arte se volvió testigo. La fotografía comenzó a recorrer carreteras y capturar rostros. No estadísticas. Rostros. Madres con ojos agotados, niños con ropa grande, granjas vacías. Imágenes que obligaban a mirar, que impedían la negación. El país se vio a sí mismo, y esa visión fue otra forma de presión para seguir actuando. Aún así, la historia no avanza en línea recta. En medio de la recuperación parcial se escondía un peligro: creer que ya estaba todo resuelto. Porque esa tentación, la de cortar ayudas demasiado pronto, la de declarar victoria antes de tiempo, estaba esperando su momento. Y el momento iba a llegar. Hubo un instante, hacia el final de la década, en que muchos se permitieron un suspiro. No un alivio completo, pero sí esa clase de respiración cautelosa que uno hace cuando cree que el peor tramo ya quedó atrás. Las cifras empezaban a moverse en la dirección correcta. Algunas fábricas volvían a encender máquinas. El desempleo, aunque seguía alto, ya no era un abismo sin fondo. En Washington se escuchó una tentación antigua:
seductora y peligrosa. Ya está, ahora que camine solo. La presión para frenar el gasto público creció. Los guardianes de la ortodoxia fiscal volvieron a levantar la voz. Decían que el déficit era un monstruo, que el gobierno se estaba acostumbrando a gastar como si el bolsillo fuera infinito, que el mercado necesitaba libertad, no muletas. Y Roosevelt, que también quería demostrar que su experimento no era una dependencia eterna, cedió. Entonces ocurrió el error. Los grifos del gasto se cerraron de golpe. Se redujeron programas de empleo, se aflojó la mano justo cuando la economía todavía era un paciente con piernas temblorosas. Al mismo tiempo, se activaron contribuciones vinculadas a la seguridad social, retirando dinero del bolsillo de los trabajadores en un momento en que cada billete era una tabla para flotar. La recaída fue inmediata, como si el cuerpo hubiera recibido un empujón hacia atrás cuando recién intentaba ponerse de pie. La producción se frenó otra vez, el mercado bursátil cayó de forma dura, y el desempleo volvió a crecer, arrojando a millones de personas de regreso a la intemperie. A ese episodio se lo recordaría como una recesión dentro de la depresión, un recordatorio brutal de que la salida no era una escalera recta, sino un terreno resbaladizo. La gente sintió la traición del suelo. Habían empezado a creer en una mejora y de pronto el frío volvió. Los críticos aprovecharon para atacar, dijeron que era la depresión de Roosevelt, pero la verdad era más simple y más amarga. La economía aún no podía sostenerse sin el impulso del Estado. El sector privado no tenía fuerza suficiente para levantar todo el peso. Roosevelt tuvo que girar, volver a abrir la mano, pedir más fondos, reactivar el músculo estatal. Fue una lección escrita con dolor. Aplicar austeridad demasiado pronto puede ser tan destructivo como el desastre original. Mientras esto ocurría en la política práctica, en otro lugar se libraba una batalla distinta, sin filas de pan, pero con consecuencias que durarían generaciones. En las universidades y en los círculos intelectuales se enfrentaban dos maneras de entender el mundo. No era un debate elegante para salón, era una pelea por el alma del sistema. Por un lado, la idea de que el Estado debía empujar cuando el motor se apaga. Por otro, el miedo de que ese empujón se volviera una cadena. Había un economista que hablaba con una claridad peligrosa. John Maynard Keynes decía que en tiempos de colapso, esperar a que el mercado se cure solo era una forma de suicidio social, que la demanda era el corazón del problema. Si la gente no compra, las fábricas no producen. Si no producen, despiden. Y si despiden, la gente compra menos. Un círculo cerrado, frío, perfecto. Keynes proponía romperlo con gasto público, incluso si eso implicaba déficit. Decía con una frase que mordía la paciencia de los puristas que a largo plazo todos estaremos muertos. No era cinismo, era urgencia. No se podía pedir paciencia a quien no tenía que comer. Del otro lado estaba Friedrich Hayek, con una advertencia que sonaba casi profética. Para él, la crisis era fruto de manipulaciones previas del crédito, de tasas de interés distorsionadas. Y creía que el Estado, al intervenir demasiado, no solo alteraba señales del mercado, sino que abría la puerta a un camino peligroso, el de la pérdida de libertad. Un gobierno con demasiado poder económico podía terminar controlándolo todo. Era una tensión antigua, seguridad colectiva frente a libertad individual. En aquellos años, el hambre empujaba hacia la seguridad. La memoria del autoritarismo europeo empujaba hacia el recelo. Mientras esa guerra de ideas se desarrollaba, en las calles y en el barro, el país buscaba maneras de sobrevivir sin convertirse en sombra. Y allí, en medio de la miseria, apareció un fenómeno extraño: el criminal como mito. Cuando la justicia económica desaparece, el pueblo a veces confunde al ladrón con el vengador. No porque ignore la violencia, sino porque necesita ver a alguien golpeando al sistema que siente enemigo. En la era de bancos odiados y granjas ejecutadas, algunos delincuentes fueron elevados a héroes populares. Parejas jóvenes huyendo en autos robados, asaltos rápidos, persecuciones en carreteras. La prensa, hambrienta de historias que no fueran colas de sopa, convirtió esos hechos en novela. La gente, cansada de obedecer reglas que no le daban nada, miró con una mezcla de horror y fascinación.
Ese mito tuvo un final brutal, como suelen tenerlos, pero dejó una señal en la memoria colectiva. Cuando el orden falla en dar pan, la frontera entre leyenda y crimen se vuelve borrosa. Aún así, la recuperación completa seguía sin llegar. Los programas del gobierno sostenían, reparaban, daban trabajo, pero el monstruo del desempleo resistía. El país estaba mejor, sí, pero no estaba curado. Y entonces, desde fuera, comenzó a soplar otro viento. Un viento con olor a pólvora. En Europa, el continente se tensaba. En Asia, las ambiciones se afilaban. Estados Unidos, aunque todavía aislacionista en espíritu, empezó a sentir que la tormenta no respetaría océanos. Y, sin que el público lo viera con claridad al principio, la preparación para un conflicto mayor empezó a mover engranajes industriales. La industria pesada, que había sido golpeada durante años, recibió pedidos crecientes. Materiales, vehículos, acero. Los contratos estatales comenzaron a llenar libros de pedidos. Las fábricas que habían estado medio apagadas empezaron a trabajar a ritmo más fuerte. Había una ironía amarga. Lo que la paz no lograba reactivar del todo, la sombra de la guerra empezaba a empujar. Y de a poco, el país se acercaba a una conclusión dolorosa. La depresión no se iría solo con voluntad. Necesitaba un impulso masivo, enorme, capaz de absorber desempleo como un océano absorbe lluvia. Ese impulso, para bien o para mal, estaba por llegar con uniforme. La guerra no había llegado todavía con su estruendo completo, pero ya caminaba por los pasillos de la industria como un visitante inevitable. Antes de que cayera la primera bomba sobre un puerto lejano, Estados Unidos empezó a transformarse en algo que no había sido en años. Una máquina de producción sin pausas. Roosevelt entendió que no podía nombrar la guerra como destino inmediato, porque el país seguía aferrado al aislacionismo como a una manta en invierno. Pero sí podía nombrar una misión menos directa y más aceptable: ser el arsenal de la democracia. Y en esa frase, aparentemente solemne, había una llave económica. El gasto militar creció. Los pedidos del gobierno empezaron a llegar en cantidades enormes. No era solo armamento, eran camiones, aviones, barcos, uniformes, comida enlatada, combustible, acero, aluminio. Cada contrato era un río de dinero entrando en fábricas que habían pasado años respirando con dificultad. La industria automotriz cambió de piel. Detroit, que había visto caer ventas y cerrar líneas, empezó a reconvertirse. Donde antes se fabricaban sedanes para una clase media sin crédito, ahora se armaban vehículos militares, motores, piezas para aviación. Las cadenas de montaje recuperaron el ruido. Y el ruido, en aquellos años, era una forma de consuelo. El desempleo comenzó a retroceder de una manera que los programas civiles, por sí solos, no habían logrado. La economía se movía con un ritmo nuevo, impulsado por la urgencia. El Estado se convirtió en cliente con bolsillo sin fondo, y esa condición alteró todo: la capacidad de contratación, los salarios, la confianza. La depresión, que parecía una niebla interminable, empezó a quedar detrás, pero no por una cura suave, sino por una movilización total. Fue también el nacimiento de una alianza que marcaría el futuro. Grandes industriales y gobierno trabajando en el mismo engranaje. Durante años, muchos empresarios habían visto a Roosevelt con hostilidad, como a un intruso en sus asuntos. Pero ante contratos enormes, las viejas discusiones se volvieron secundarias. El sistema encontró una manera de colaborar cuando el dinero era suficiente. Ese fenómeno sería recordado más tarde con un nombre pesado, como una sombra larga: el complejo industrial militar. Pero en ese momento, para el obrero que había estado en fila por pan, era algo más simple: un empleo. El impulso bélico hizo lo que el New Deal no alcanzó a completar: absorber la masa de manos disponibles. La economía dejó de estar parada frente al abismo y empezó a caminar con paso firme, aunque ese paso se dirigiera hacia un escenario oscuro. Y entonces llegó el golpe que terminó de sellar la transición. El ataque a Pearl Harbor convirtió la preparación en guerra abierta. La nación entera cambió de ritmo, como un corazón que acelera de golpe. Millones de hombres fueron reclutados. Millones de mujeres entraron a la industria en números masivos. Las fábricas trabajaron día y noche.
El país dejó de ser un paciente, se volvió un organismo en esfuerzo total. La gran ironía fue clara para quien quisiera mirarla sin consuelo. La prosperidad volvió de la mano de la destrucción. La producción, el empleo, la estabilidad, todo se reactivó con fuerza porque había un enemigo externo y un objetivo común. Cuando la guerra terminó, el mundo que emergió no era el mismo que se había roto años atrás. Y esa transformación no fue solo económica, fue política, social, moral. El país que había sufrido bancos quebrados y campamentos de cartón no quiso volver a la lógica de la indiferencia estatal. Había aprendido, con costo demasiado alto, que dejar todo al azar podía destruirlo todo. Así, la posguerra se construyó con una combinación de industria fuerte y Estado activo. Los soldados que regresaron no encontraron el vacío que había tragado a sus padres. Encontraron un sistema dispuesto a abrir puertas. Educación pagada, créditos accesibles, vivienda. La clase media creció sobre esa base. Se construyeron barrios enteros. Se llenaron fábricas con productos para hogares. Se encendieron radios y luego televisores, esta vez con menos miedo de que todo desapareciera en una mañana. A escala global también se reescribieron las reglas. El planeta no quería volver al caos monetario y comercial que había alimentado tensiones y extremismos. Se creó un nuevo orden financiero internacional. Nacieron instituciones para estabilizar. Se consolidó una moneda dominante. Se buscó, al menos en teoría, evitar que el mundo repitiera el descenso. Pero la historia nunca regala estabilidad sin precio. Ese nuevo orden también significó hegemonía. Estados Unidos, con su industria intacta y su poder creciente, ocupó un lugar central en el tablero. Se convirtió en banquero y en policía, en proveedor y en árbitro. Y el mundo, cansado y destruido, aceptó en gran parte esa realidad. Sin embargo, el legado más íntimo de la Gran Depresión no se ve solo en tratados ni en fábricas. Se ve en los hábitos, en la manera en que una generación guardó cosas, en la obsesión por no desperdiciar, en el miedo a quedarse sin nada, en la desconfianza hacia la abundancia, porque aquella caída enseñó algo que no se olvida. La prosperidad puede ser frágil. Y cuando se quiebra, no se quiebra como un vaso, sino como una casa entera. De ese trauma nacieron cortafuegos que todavía marcan la vida moderna. Seguros para depósitos, vigilancia de mercados, redes de protección social, la idea de que el Banco Central debe actuar cuando el sistema se ahoga. No son regalos, son cicatrices convertidas en estructura. La depresión fue una escuela brutal. Enseñó al Estado a intervenir, enseñó al ciudadano a desconfiar del exceso, enseñó al mundo que la economía no es un juego aislado, sino una red donde el hambre de uno puede convertirse en incendio para todos. Y aún así, incluso con esas lecciones, la memoria humana es breve. Las reglas se discuten, los controles se aflojan, la codicia se disfraza otra vez de innovación. Siempre hay un nuevo modo de creer que esta vez es distinto. Por eso, cuando escuchas mi voz en la noche, susurros del pasado, no es solo para narrar un derrumbe antiguo, es para recordar el mecanismo invisible, el momento exacto en que una sociedad se convence de que el suelo no puede romperse, porque el suelo siempre puede romperse. Cuando el ruido de las máquinas volvió y el país empezó a caminar sin arrastrar tanto los pies, muchos creyeron que lo ocurrido quedaría atrás como un mal sueño. Pero hay dolores que no se guardan en archivos, se guardan en gestos pequeños, en la forma de doblar una bolsa, de apagar una luz, de guardar un trozo de hilo por si acaso. La Gran Depresión no solo cambió leyes, cambió reflejos. La generación que atravesó aquel abismo aprendió una economía doméstica del miedo. No era tacañería, era memoria. Una memoria que vivía en la cocina, en el armario, en la manera de mirar una despensa. Personas que décadas después, aún con estabilidad, seguían lavando y reutilizando cosas que otros tirarían sin pensar. Porque en su interior seguía sonando una pregunta silenciosa: ¿y si vuelve a pasar? Esa pregunta, aunque nadie la dijera en voz alta, se convirtió en herencia. La cultura también llevó el golpe y lo transformó a su modo. En los años más duros, el cine fue refugio. En una época donde cada moneda importaba, las salas se llenaban porque la gente no compraba solo una entrada.
compraba un par de horas sin realidad. Adentro, con la luz apagada, el hambre quedaba afuera, como si fuera un abrigo mojado. Hollywood entendió el pulso social y ofreció mundos donde todo brillaba. Bailes, elegancia, historias con finales que limpiaban el alma. Los musicales, con coreografías imposibles, no eran solo entretenimiento. Eran una promesa de orden estético en un país desordenado. Era ver cuerpos moviéndose con precisión cuando la vida real era puro tropiezo. También aparecieron monstruos en la pantalla. Vampiros, criaturas hechas de retazos, bestias gigantes. Y aunque parezca extraño, eso tenía sentido. En la vida real, el miedo era abstracto. Desempleo, deuda, deflación, desahucio. En el cine, el miedo tenía rostro. Y un miedo con rostro, a veces, se puede vencer. O al menos se puede ver caer desde un lugar alto, como una catarsis necesaria. Mientras el cine ayudaba a olvidar, la literatura decidió hacer lo contrario. Obligar a mirar. Surgieron obras que no hablaban de cifras, sino de carne. No hablaban de mercados, sino de familias. Los escritores recorrieron caminos, escucharon historias, anotaron nombres, guardaron voces para que no se las tragara el polvo. La figura del migrante, empujado por tormentas y bancos, se volvió símbolo. No como héroe limpio, sino como sobreviviente golpeado. La rabia apareció en el papel, y esa rabia tenía una función: convertir el dolor disperso en conciencia. Decir con palabras duras que el hambre no era solo mala suerte, que también era estructura, decisión, sistema. En paralelo, la fotografía hizo algo que pocas armas logran. Volvió imposible la negación. Los retratos de madres cansadas, de niños flacos, de casas desarmadas por el viento, llegaron a quienes todavía vivían lejos de la tragedia. La imagen no discutía, no pedía permiso. Se quedaba en la retina. Aquellas fotos eran una acusación silenciosa. El país empezó a verse a sí mismo con otros ojos. La pobreza dejó de ser una leyenda moral y se volvió un hecho visible. Y cuando un hecho se vuelve visible, el Estado ya no puede fingir que no lo ve. Pero la memoria cultural de aquella década no fue solo denuncia o escape. También fue sonido. La música popular se llenó de canciones que hablaban de caminos, trenes, trabajos perdidos, esperanzas pequeñas. Canciones simples, a veces, pero cargadas de esa clase de verdad que no necesita adornos. El vagabundo, el trabajador itinerante, se convirtió en figura recurrente, no como romanticismo vacío, sino como retrato de una realidad. En un país donde miles viajaban buscando empleo, el camino dejó de ser aventura y se volvió condena. Y aun cuando la economía mejoró, la forma de mirar la vida quedó marcada. La confianza ya no era automática. El optimismo dejó de ser inocente. Por eso, cuando en la posguerra el consumo volvió con fuerza, electrodomésticos, autos, casas nuevas, existía una tensión silenciosa, el deseo de disfrutar contra el miedo de perder. Muchos abrazaron la abundancia como compensación. Otros la observaron con cautela. Las dos actitudes nacían del mismo lugar: el recuerdo de cómo una mesa llena puede vaciarse de un día a otro. En el plano político, la depresión cambió el contrato social. La idea de que el gobierno debía intervenir cuando el mercado fallaba se instaló como una expectativa. No siempre se cumplía, pero ya no podía descartarse como herejía. El ciudadano empezó a creer, con razón, que el Estado no era solo recaudador, también debía ser resguardo. Esa noción se convirtió en base para programas que sobrevivieron décadas y también en motivo de disputa permanente. Porque cada generación vuelve a pelear el mismo dilema, con nombres distintos: cuánto debe hacer el Estado, cuánto debe dejar al mercado, dónde termina la protección y dónde empieza la dependencia. La Gran Depresión dejó esa discusión encendida como una lámpara que nadie apaga del todo. Y sin embargo, hay algo más profundo que quedó, algo que no está en libros contables ni en tratados. Quedó una conciencia oscura sobre la fragilidad humana. Quedó la certeza de que la dignidad puede quebrarse sin que la persona haga nada mal, que trabajar no siempre salva, que ser prudente no siempre protege, que a veces el sistema cae encima como una pared que se desploma. Esa certeza cambió la manera en que una nación se contó a sí misma.
El sueño americano, por un tiempo, se volvió más humilde. Ya no era solo subir, era también resistir, mantenerse, no desaparecer. Y para quienes vivieron la caída, el verdadero triunfo no fue volver a tener cosas. Fue volver a dormir sin sentir que el mañana venía a quitarlo todo. La Gran Depresión no fue una tragedia encerrada en un mapa. Fue una grieta que corrió por debajo del mundo y salió a la superficie en lugares distintos, con rostros distintos, pero con el mismo gesto. Hambre mezclada con rabia. Cuando el centro financiero se quebró, cada país respondió como pudo, y esa respuesta, muchas veces, fue menos economía y más instinto. En Europa, la crisis terminó de desgastar la fe en la democracia liberal, no por maldad abstracta, sino por una pregunta brutal que se repetía en cocinas frías. ¿De qué sirve el debate si no hay pan? Cuando el estómago está vacío, las sutilezas parecen un lujo. Y cuando el lujo se vuelve intolerable, la gente busca certezas, aunque vengan con botas. Los regímenes autoritarios entendieron una cosa con claridad cruel. Dar trabajo era propaganda, y el miedo era disciplina. Con obras públicas orientadas al rearme, con control estatal, con discursos de orgullo nacional, ofrecieron a la población un trato simple, orden a cambio de obediencia. Para muchos, agotados de caos, el trato sonó razonable. Al mismo tiempo, el comunismo ganó brillo en la mirada de miles, sobre todo fuera de la Unión Soviética. El colapso del capitalismo fue interpretado por muchos como prueba final de que el sistema se devoraba solo. Mientras en Occidente había desempleo masivo, la propaganda soviética mostraba fábricas, planes, producción, ausencia oficial de paro. Para quien estaba desesperado, esas imágenes podían parecer futuro, pero aquel futuro tenía su propio precio, un precio que la propaganda escondía con eficacia. La industrialización forzada soviética se alimentó de violencia. Se confiscó grano, se empujó al campo a obedecer con hambre, se castigó con terror. Millones murieron en hambrunas provocadas por políticas brutales, mientras el Estado compraba tecnología extranjera a precio conveniente, aprovechando la crisis global. Ingenieros occidentales sin trabajo fueron contratados para construir fábricas en un sistema que les parecía, desde fuera, una alternativa, sin ver del todo la maquinaria de represión que sostenía esa apariencia. La depresión, así, no solo reordenó economías, reordenó simpatías, instaló la idea de que el mercado libre podía ser una amenaza y que la planificación total podía ser salvación. Esa tensión ideológica quedó sembrada para conflictos futuros. Y en el Reino Unido, el golpe fue distinto, pero igual de definitorio. Durante mucho tiempo, Londres había sido corazón financiero del mundo. La libra había sido referencia. El orgullo imperial exigía sostener esa imagen. Pero la crisis apretó la garganta de la moneda. Los inversores exigían oro. Las reservas se drenaban. Para defender el patrón oro, habría que subir tasas y asfixiar aún más a una población ya golpeada. Llegó un punto en que el sistema se volvió imposible. El Reino Unido abandonó el patrón oro. Fue una decisión técnica, sí, pero también simbólica. Una admisión de que las viejas reglas ya no podían sostener la realidad. La libra se devaluó, el comercio se reorganizó, el mundo se fragmentó en bloques monetarios. Ese abandono fue como un portazo al siglo anterior. Marcó el final de una era donde Europa dictaba la arquitectura del dinero. El centro de gravedad se desplazó, no de manera limpia, sino con caos, con ajustes, con tensiones. Pero el movimiento era irreversible. En América Latina, el golpe fue una caída de máscara. Durante décadas, la región había vivido bajo un modelo simple: exportar materias primas e importar manufacturas. Carne, café, minerales, azúcar. Ese esquema funcionaba mientras existieran compradores con dinero y rutas abiertas. La depresión derrumbó ambas cosas. Los precios de exportación se desplomaron, los ingresos se evaporaron, y de golpe, países enteros se encontraron sin divisas para comprar incluso lo básico. Esa fragilidad fue una revelación amarga. Depender de compradores externos era vivir con una soga invisible. La respuesta fue un giro hacia adentro. Si no se podía importar, había que fabricar.
Nació con fuerza la industrialización por sustitución de importaciones. Se crearon fábricas con recursos limitados, se fortaleció el rol del Estado, se levantaron políticas para proteger industria local. Con ello surgieron también nuevas tensiones sociales, migración del campo a la ciudad, sindicatos, demandas laborales, nuevos liderazgos. En ese caldo nacieron regímenes populistas y nacionalistas, con discursos de soberanía económica y justicia social, pero muchas veces acompañados de autoritarismo. Golpes de Estado, gobiernos de fuerza, promesas de orden. La crisis no creó la fragilidad institucional, pero la empujó con violencia. Así la depresión no solo empobreció, también aceleró cambios políticos y modeló décadas enteras. Lo que ocurrió en Alemania fue el ejemplo más claro de cómo un derrumbe financiero puede convertirse en prólogo de guerra. El desempleo masivo, la humillación, la desesperación y la incapacidad del sistema para responder abrieron la puerta a un movimiento que entendió el resentimiento como combustible. En ese punto, la economía dejó de ser tema de contadores. Se volvió destino de pueblos. Cuando el orden social se resquebraja, el mundo se llena de extremos. Y los extremos, cuando se miran, no negocian, chocan. La Gran Depresión fue, así, algo más que un periodo de pobreza. Fue una incubadora. Preparó el terreno para conflictos oscuros porque debilitó democracias, reforzó la idea de que el enemigo estaba dentro o afuera y empujó a sociedades enteras a buscar salvación en líderes con soluciones absolutas. Y aún donde no se instaló una dictadura, la crisis dejó miedo. Un miedo que endureció fronteras, levantó barreras, rompió cooperación. Cada país buscó salvarse solo y al hacerlo hundió más a sus vecinos. La interdependencia mundial se convirtió en condena compartida. En ese sentido, el colapso fue también un fracaso de imaginación. Pocos fueron capaces de ver que la salida necesitaba coordinación, no aislamiento. El proteccionismo, el cierre, la sospecha, fueron respuestas humanas, comprensibles, pero incendiarias. La historia suele ser cruel con las reacciones instintivas, y si todo esto suena lejano, no lo es del todo, porque el mecanismo sigue siendo el mismo. Cuando la seguridad se rompe, la política se vuelve un refugio emocional antes que un proyecto racional. Y en el refugio emocional siempre hay quienes ofrecen culpables y soluciones mágicas. Eso fue lo que el mundo aprendió, tarde, con sangre. Si hoy alguien duerme con cierta calma pensando que su dinero no desaparecerá por un rumor en una esquina, no es porque el mundo se haya vuelto virtuoso, es porque el miedo de aquella época fue tan grande que obligó a construir paredes nuevas. La arquitectura financiera moderna nació del pánico, no de la abundancia. Antes, cuando un banco caía, no solo caía una institución, caía la vida de quienes habían confiado. No había red, no había garantía. El ahorro de décadas podía evaporarse en un solo cierre de persiana. Ese recuerdo quedó tan clavado que el país aceptó algo impensable en años previos. El Estado debía respaldar, de forma explícita, lo que la gente guardaba para vivir. Así nació el seguro de depósitos como idea central de estabilidad. No era caridad, era ingeniería contra el pánico, un mensaje simple. Aunque el banco se hunda, tu dinero no se convierte en humo. Esa promesa cambió la psicología colectiva. Y sin psicología no hay economía que aguante. También se entendió otra lección. Un mercado sin vigilancia se vuelve territorio de abuso. Antes del crack, muchas empresas podían disfrazar su estado real, inflar promesas, vender aire envuelto en papel bonito. Después se impuso la obligación de abrir libros, de decir la verdad con números verificables. La supervisión de los mercados se convirtió en un guardia permanente. No eliminó la codicia, pero le puso límites. Y cuando el miedo volvió a asomar en décadas posteriores, aparecieron mecanismos hijos de aquella experiencia. Frenos automáticos, pausas en la negociación cuando el derrumbe es demasiado rápido. Herramientas para evitar que un día de terror se convierta en cascada total. Son detalles técnicos, sí, pero en el fondo son un intento de domesticar al pánico humano. Otra herencia, menos visible pero igual de decisiva, fue el cambio en el rol del Banco Central. Durante los años oscuros, la rigidez monetaria había alimentado la deflación y la asfixia.
Se aprendió, a golpes, que en una crisis profunda el dinero debe circular o el cuerpo social se congela. El Banco Central, entonces, dejó de ser solo guardián de reglas y empezó a ser bombero cuando el incendio amenaza con devorar todo. Y junto a eso quedó una idea que reorganizó la moral pública. La red de protección social no es solo compasión, también es estabilización. Cuando hay desempleo, los pagos de apoyo inyectan dinero en la economía, evitan que el consumo caiga a cero, evitan que el círculo vicioso se cierre con la misma crueldad. Es un principio simple. Si la gente no puede comprar, todo se apaga. Si al menos puede sostener lo básico, el motor no muere por completo. Esos mecanismos no llegaron por generosidad espontánea. Llegaron porque el sistema había probado, de manera brutal, que podía destruir a la sociedad que lo sostenía. Y aún con esos cortafuegos, la historia dejó una advertencia. Ninguna estructura es eterna. Las reglas pueden desmontarse, los controles pueden aflojarse, la memoria puede debilitarse. Siempre hay una voz que dice que ya no hacen falta límites, que el mercado aprendió, que ahora es distinto. Esa voz suele volver cuando la prosperidad lleva demasiado tiempo sin crisis. Por eso el legado de la Gran Depresión no es un museo, es una alarma de fondo. También quedó otra lección, más humana. La economía no es solo números, es confianza, vergüenza, orgullo, miedo. Cuando la confianza se rompe, la gente actúa de maneras que los modelos no predicen. Retira, esconde, deja de gastar, se paraliza. Cuando el orgullo se quiebra, se desarma una familia. Cuando el miedo se vuelve cotidiano, se vuelve identidad. La depresión fue la prueba de que el tejido social puede desgarrarse incluso sin guerra. Basta con que el pan falte y la esperanza se diluya. Y sin embargo, la historia también mostró otra cara. Resistencia. No la resistencia heroica de los carteles, sino la resistencia silenciosa de quienes siguieron levantándose con frío, de quienes compartieron lo poco, de quienes construyeron refugios con madera rota y aún así intentaron cuidar a sus hijos, de quienes aceptaron trabajos duros sin perder del todo la mirada. Esa resistencia es lo que impidió un colapso total del orden democrático en Estados Unidos, porque el peligro fue real. El resentimiento pudo haber prendido en forma de extremismo. La desesperación pudo haber buscado soluciones autoritarias como ocurrió en otros lugares. El New Deal, con todas sus disputas y límites, funcionó también como un dique político. Ofreció acción dentro del marco democrático, y eso, en aquel tiempo, fue vital. Al final, la Gran Depresión no terminó solo porque el dinero volvió a circular. Terminó porque el país encontró un nuevo acuerdo consigo mismo, un equilibrio distinto entre mercado y Estado, entre libertad y seguridad, entre riesgo y protección. Y ese acuerdo fue exportado al mundo después de la guerra, no por altruismo puro, sino por una comprensión nacida del trauma. Si regiones enteras quedan desesperadas, tarde o temprano el incendio cruza fronteras. Por eso, en la posguerra, la reconstrucción internacional no fue solo un acto de generosidad. Fue una estrategia de estabilidad, una forma de evitar repetir el prólogo de la catástrofe. Hoy, cuando el mercado tiembla, cuando las noticias hablan de inflación o recesión, cuando un banco parece frágil o una burbuja asoma, el eco de aquellos años vuelve. No siempre se nota. A veces es solo una sensación en el estómago colectivo. Pero el pasado, incluso cuando parece dormido, mantiene sus dedos sobre el hombro del presente. Yo, susurros del pasado, lo repito con calma porque la calma también es una forma de recordar. El mundo se rompió una vez y lo hizo mientras muchos bailaban convencidos de que el suelo era piedra. Cuando terminó la guerra y el humo empezó a levantarse, el mundo no volvió a ser el de antes. No porque hubiera aprendido a ser más sabio, sino porque quedó sin opción. Los viejos mecanismos habían fallado con tanta violencia que ya no resultaba posible fingir que eran eternos. Europa estaba rota. Ciudades convertidas en esqueletos, vías cortadas, fábricas apagadas, población exhausta. Asia tenía heridas propias, y en ese paisaje, Estados Unidos era una anomalía. Su industria estaba intacta, expandida, entrenada para producir a una escala que el resto apenas podía imaginar.
El país que había sido puesto de rodillas por una caída bursátil se convirtió, con ironía dura, en la maquinaria que podía sostener la reconstrucción global. La prosperidad de la posguerra no surgió como un milagro limpio. Se construyó sobre 3 pilares: el aprendizaje traumático de la depresión, la movilización total de la guerra y la decisión política de no permitir que la paz se pareciera otra vez al hambre. Los soldados que regresaron trajeron consigo un cansancio antiguo y una demanda silenciosa: no volver al abismo. Y el Estado, que ya había cambiado su ADN durante la crisis, respondió con políticas que abrieron oportunidades: créditos accesibles, educación, vivienda, una expansión de la clase media que por un tiempo pareció demostrar que la estabilidad era posible si se sostenía con estructuras firmes. Las fábricas se reconvirtieron. Donde antes se ensamblaban piezas para destruir, se fabricaron objetos para vivir: refrigeradores, autos, casas prefabricadas, herramientas. El consumo volvió, pero con otra base. No era la euforia sin freno de aquellos años anteriores al crack. Era un consumo apoyado en salarios, en crédito más regulado, en expectativas de continuidad, y el orden financiero internacional fue rediseñado con el trauma todavía fresco. Se creó un sistema para evitar el caos monetario que había fragmentado el mundo en bloques hostiles. Se levantaron instituciones globales para prestar, estabilizar, vigilar. Se buscó reducir la posibilidad de una guerra comercial como la que había acelerado la caída. El dólar se convirtió en el eje central, vinculado al oro en términos oficiales, como si el mundo necesitara una referencia sólida para volver a respirar. Fue un nuevo tablero, con nuevas reglas, pero con un viejo deseo: que la economía no empujara otra vez a las sociedades hacia la desesperación que alimenta extremismos. En ese contexto, la ayuda para reconstruir Europa no fue solo una jugada política. Fue una aplicación de las lecciones de la década oscura. Un país en ruinas es terreno fértil para el resentimiento y la violencia. La estabilidad ajena era, de alguna forma, una forma de defensa propia. Sin embargo, el Nuevo Mundo no fue una paz total, sino una reorganización del conflicto. La tensión ideológica, alimentada por la experiencia de la depresión y la guerra, no desapareció. Cambió de escenario. Se convirtió en una rivalidad larga, fría, sostenida por armas y discursos. La sombra del colapso económico había enseñado que el poder también se mide en producción, en empleo, en control de recursos. La competencia se volvió global, y aún así, durante un tiempo, dentro de Estados Unidos la sensación fue distinta. Hubo una confianza nueva, una especie de fe reconstruida. Si el sistema se rompió una vez, ahora tenía refuerzos. Si el mercado se volvía loco, existían cortafuegos. Si el desempleo subía, existían redes. Si los bancos temblaban, el Estado podía intervenir. Esa sensación sostuvo décadas, pero las cicatrices seguían allí, en gestos domésticos y en decisiones políticas. Cada debate sobre regulación, cada discusión sobre el tamaño del Estado, cada temor a la inflación o al desempleo, llevaba escondido el eco de aquel tiempo en que el país aprendió, de forma brutal, lo que significa caer. Porque la Gran Depresión no fue solo pobreza, fue una revelación. La libertad política se vuelve frágil cuando la seguridad económica desaparece. Y esa revelación marcó a toda una generación de líderes y ciudadanos. Quedó también otra advertencia, casi íntima. El entusiasmo puede ser un veneno dulce. La euforia, cuando se vuelve norma, hace que la gente ignore señales obvias. Hace que las burbujas parezcan destino. Hace que la deuda se sienta como progreso. Esa es la trampa más elegante, la idea de que esta vez no aplica la gravedad. La crónica del mundo roto no termina con un número exacto, ni con una fecha precisa. Termina con una memoria que sigue actuando bajo la piel del presente. Cuando un banco central toma decisiones en crisis, allí está la sombra de aquella rigidez antigua. Cuando un gobierno discute estímulo o recortes, allí está la lección de la recaída. Cuando se habla de proteccionismo, allí está el recuerdo del comercio desplomado. La depresión dejó un mapa de advertencias, y yo, susurros del pasado, no lo cuento como una moraleja de manual, lo cuento como quien recuerda un ruido en la noche,
porque así se sintió, un ruido primero pequeño, un crujido que nadie quiso oír, hasta que el piso se quebró. Hay quienes creen que una crisis termina cuando los gráficos dejan de caer. Yo aprendí, escuchando a los viejos y mirando sus manos, que una crisis termina mucho después, cuando el cuerpo deja de esperar el golpe. El mundo que se quebró a fines de aquella década no solo perdió dinero, perdió inocencia, perdió la certeza de que el trabajo, por sí solo, garantiza un lugar seguro. Perdió la idea de que la prosperidad es una escalera que siempre sube, y a cambio ganó algo más duro: la conciencia de fragilidad. En las carreteras quedaron huellas de neumáticos gastados, en los campos surcos secos como cicatrices, en las ciudades recuerdos de campamentos improvisados que ya no existen, pero que siguen ahí, invisibles, como un eco bajo el cemento. La gente volvió a tener techo, sí. Volvió a tener empleo, sí. Pero muchos nunca recuperaron una confianza limpia, porque el miedo no se archiva, se hereda. Se heredó en la manera de guardar comida, en el impulso de no desperdiciar, en la costumbre de desconfiar de la deuda fácil, en la sospecha hacia la euforia demasiado perfecta. Se heredó en frases cortas dichas por abuelos que habían visto un martes volverse oscuridad. Y se heredó también en el Estado moderno, con sus redes y sus frenos, con su papel de guardián cuando el mercado se vuelve fiebre. Esos mecanismos no son una garantía absoluta, pero sí son un recordatorio de que las sociedades pueden aprender, aunque sea a fuerza de dolor. La Gran Depresión fue una prueba de fuego. Obligó a la democracia a cambiar o morir. Y en esa evolución nació un mundo donde el ciudadano empezó a esperar algo que antes era impensable: que el gobierno no mire desde lejos mientras la vida se derrumba, sino que entre en la tormenta y haga algo, aunque sea imperfecto. La historia, sin embargo, nunca concede descanso completo. Cada generación vuelve a sentir la tentación de repetir la fiesta, de confiar en que la abundancia es natural, de creer que las reglas estorban, de pensar que la gravedad se puede negociar. Por eso, la verdadera enseñanza no está en una fecha ni en un nombre. Está en el mecanismo invisible, la confianza colectiva como sostén del mundo. Cuando la confianza se rompen bancos, fábricas, familias y también la idea misma de futuro. Yo lo digo sin levantar la voz, porque esto no necesita dramatismo, ya lo tuvo. Lo digo como un susurro en una habitación oscura. Si crees que el sistema es roca, recuerda que una vez fue vidrio, y se hizo trizas mientras sonaba música. Aquí termina mi relato, pero no termina la memoria. La memoria se queda, esperando, como una lámpara encendida en un pasillo largo. Soy susurros del pasado, y esta fue la crónica del día en que el mundo se rompió.